buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Diálogos que estamos retomando el día de hoy con un invitado muy especial. Quiero preguntarles por favor si se está escuchando normalmente el audio. Avísenos por favor si se escucha, si hay algún tipo de eco. Tenemos un delay, o sea, un tiempo en el cual desde el punto de transmisión hasta llegar a Facebook van a pasar unos cuantos segundos. Entonces, en el Facebook todavía continúa la introducción, pero aquí en realidad ya estamos hablando y ya estoy presentando. Solo voy a esperar ese momento. Quiero estar seguro de que sí se está escuchando normalmente. Bueno, sí, estoy escuchando la voz, sale normalmente. Y nuevamente les doy la bienvenida a nuestro programa Diálogos. Hoy día tenemos un tema muy interesante acerca de la salvación y es algo que muchas veces, o en este tiempo, mejor dicho, ya no se habla mucho. Es un tema que se ha dejado de hablar, de predicar, y por eso que nosotros nos empeñamos en hablar acerca de estas cosas, para esclarecer algunos temas, porque si bien es cierto, los cristianos usamos solamente la Biblia para dirigirnos, sin embargo, hay algunas diferencias. Y el afán que nosotros tenemos en este programa es justamente ayudar al conocimiento de cada uno de nosotros, enriquecer lo que nosotros ya hemos aprendido y de repente, ¿por qué no?, aprender nuevas cosas. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas con nosotros y voy a hacer la lectura. Está mi esposa, está Jimena dando sus buenas noches, le manda saludos. También está Lía conectada. La hermana Aida, que es mi mamá, dice buenas noches, pastor y hermanos. Liban también, mi hijo, está conectado ahí, dice buenas noches, hermanos, y bendiciones. Mi esposa manda sus saludos, buenas noches con todos, amada iglesia, y a todos los que nos ven. Jimena también dice buenas noches, hermanitos. Jeffrey también está viendo, dice buenas noches, pastor e iglesia. Laura también está conectada, dice buenas noches con todos, iglesia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Se escucha bien, me dice Jimena. Marcelo Bernardo, él es de Brasil, nos está viendo desde Brasil. Un saludo para ti, Marcelo, fuerte abrazo. Son algunas personas que están conectadas. Les invito a compartir el video en cuanto nosotros estamos comenzando y estamos dando apertura a este programa. Como les dije, el título de esta noche es Salvación por presciencia o predestinación soberana. Es de lo que vamos a hablar en este día. Pero para que nosotros nos ubiquemos un poquito más, no estemos perdidos en lo que vamos a conversar el día de hoy, quiero decirte de qué se trata. La salvación es un tema bíblico, es una doctrina que está en la Biblia, y en esto todos los cristianos estamos de acuerdo en que la salvación es por gracia. No hay ninguna obra que pueda hacer que tú puedas tener gracia, porque si no, Jesucristo hubiera muerto en vano. Sin embargo, las cuestiones secundarias de la gracia, si así puedo decirlo, o mejor dicho, la salvación, ahí hay unas cuantas divergencias entre los cristianos. Y para que tú te ubiques bien a lo largo de este programa, que no dura mucho tampoco, dicho sea de paso, y por eso te invito a que estés totalmente con atención, existe dos posiciones acerca de esto, acerca de la salvación. Algunas personas dicen, algunos cristianos dicen que la salvación es por la presciencia. Y déjame decirte qué cosa es la presciencia. Está también en la Biblia. Vamos para primera carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2, dice, elegidos, o mejor, vamos a leerlos del versículo 1, dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Déjame repetirte esa palabra, la principal, que dice elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué cosa es presciencia? La presciencia es un atributo que solamente Dios tiene. Y esto obedece o se entiende en que la presciencia es el previo
o el preconocimiento de Dios de las cosas que nosotros ni siquiera conocemos. O sea, Dios ya conoce el futuro. Para Él el futuro es pasado, es historia. Eso es la presciencia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la presciencia en cuanto a la salvación, quiere decir que Dios nos ha escogido para salvación. Porque existe predestinación, sí existe. Existe la presciencia dentro de lo que es el texto bíblico, existe. Entonces, dentro de la salvación, por la presciencia, podemos entender que Dios nos escoge para la salvación porque Él prevé que las personas o que algunas personas van a reaccionar positivamente al mensaje de salvación. Esto quiere decir que cuando alguien te predica y tú aceptas a Cristo en tu corazón, Dios ya lo sabía eso de antemano. Por eso es que te eligió para salvación, porque Él sabía que tú ibas a creer y que te ibas a tener fe. La parte contraria, estoy hablando de forma muy básica, pero esto es lo que es la salvación por la presciencia. Y el otro lado, de forma básica también, porque lo vamos a hablar con nuestro invitado, vamos a ir un poquito más adentro con algunos versículos. Del otro lado está la predestinación o la salvación por la predestinación soberana. A esto también se le llama como gracia eficaz. También se le conoce como elección incondicional. ¿Y qué se entiende acerca de la predestinación soberana o la elección incondicional? Quiere decir que Dios salva a las personas o las predestina para la salvación, incluso antes de que estas personas hayan creído o hayan hecho algo para estar dentro de la fe. Y también dentro de esto que es la predestinación soberana, Dios predestina antes de que una persona nazca y pueda pecar para la condenación. Son dos lados diferentes. La presciencia o la predestinación soberana o la elección incondicional o la predestinación también soberana, como nosotros hemos puesto en el título. Entonces, este tema en realidad es algo muy profundo, que es claro que nosotros no lo vamos a resolver apenas en una hora, porque es un debate que dura muchísimos, que está durando muchísimos años, que ha dividido a muchos cristianos, ha destruido muchas amistades y que continúa haciendo lo mismo hoy. No va a ser el caso este día. Nosotros no vamos a pelearnos por ese tipo de cosas. Sin embargo, queremos estudiar un poquito más qué quieren decir algunos versículos de la Biblia que aparentemente puede decir que Dios sí predestina a las personas para una condenación eterna sin que las personas hayan pecado, por lo menos. A esto se le conoce como la predestinación soberana o la elección incondicional. Entonces vamos a ver los dos puntos, si es la salvación es por la presciencia o es por la elección incondicional o predestinación soberana. Espero que se haya entendido esta breve explicación acerca del tema. Para este día hemos invitado a un querido amigo, Pastor Elcio, a quien llamo Pastor Elcio y doy la bienvenida, quien va a estar con nosotros en esta noche compartiendo la palabra de Dios acerca de este tema. Pastor Elcio, bienvenido, puede entrar usted ahí en escena. Vamos a prender su cámara, por favor, y mande un saludo ahí para nuestros asistentes, tanto de aquí de Perú y de Brasil que ya están conectados, y me ayude con las frases cortas para yo poder traducir. Bienvenido, pastor. A paz do Senhor, pastor Livan. Paz do Senhor, pastor Livan. A paz do Senhor para toda a igreja do Peru. Paz do Senhor para toda a igreja de Peru. E para toda a igreja do Brasil que nos assiste nesse momento. E para toda a igreja de Brasil que nos está assistindo neste momento. Estou aqui para aprender um pouquinho com o Senhor. Estou aqui para aprender um pouquinho contigo. Bien. Estamos ahí. Amén. Bueno, ya hemos tenido una oportunidad de poder conversar con el pastor Elcio también acerca de la salvación. Y el pastor Elcio también es un apasionado de este tema de la salvación y confiamos en sus estudios y también en su postura, y es por eso que lo hemos invitado, y yo agradezco al pastor Elcio
que haya aceptado esta invitación y que se dé ese tiempo para estar con nosotros, hermanos. Antes de comenzar ya entrando rápidamente, porque hemos tenido unos problemas al principio, no quería entrar el programa, pero bueno, ya estamos aquí. Quiero saludar todavía a los que no he mencionado, que ya están mandando sus mensajes. La hermana Jesús Emperatriz, que está en Estados Unidos, en Nueva York, dice, acá nosotros, Luis y yo, estamos, bueno, están bien, ¿no? Bendiciones. Nuestra querida hermana Lucy dice, buenas noches, pastor y hermanos. Querida hermana Lucy, bienvenida. Fuertes abrazos y bendiciones. ¿Quién más? Nuestra querida hermana Norma también ya está ahí, conectada. Pastor Carlos Eduardo Carvalho de Sao Paulo. Gracia y paz del Señor Jesucristo acompañando. Bienvenido, Pastor Carlos. Les recuerdo, hermanos, que va a haber un momento en que yo les voy a indicar, por favor, para que ustedes puedan hacer alguna consulta, de repente tienen alguna duda, qué sé yo, pero eso va a ser después. Pastor Elías Evangelista también está con nosotros y él dice que Dios bendiga a todos. Nuestra hermana Glenny Romero también, que ya está viendo, mi tía querida, bendiciones. Jimena dice, bienvenido Pastor Elcio Faustine Regati, Dios lo bendiga. Ya tiene fans aquí en Perú, Pastor Elcio. Ya tiene sus fans aquí, es famoso aquí en Perú. Mi mamá también le da la bienvenida, dice, bienvenido Pastor Elcio. Mi esposa también le da la bienvenida. Y está con nosotros también un querido amigo de la iglesia Brasil para Cristo en Bertioga, allá en la Bajada Santista, que es Leandro, nuestro amigo y hermano de Brasil. Muy bien, ya hemos presentado el tema, ya hemos hablado acerca de lo que vamos a conversar en esta noche, ya se han dado las indicaciones, el pastor Elcio también ya ha hecho su intervención. Y vamos, pastor, a lo pesado de una vez. Vamos a conversar con el pastor Elcio acerca de algunas cosas. Como yo venía diciendo al principio, perdón, acerca de la salvación. Estos pensamientos son cosas que nos dividen, sin entrar mucho en el afán de hablar acerca de si uno tiene el pensamiento calvinista o uno tiene el pensamiento arminiano. Yo prefiero decir de forma particular, queridos hermanos, yo prefiero decir que no soy ni calvinista, mucho menos soy arminiano, pero lo que yo soy y lo que yo quiero ser siempre, en realidad es bíblico, o sea, basarme única y exclusivamente en la Biblia, y eso es lo que yo quiero todo el tiempo para mi vida. Yo recomiendo eso, que las personas se basen en la Biblia. Sin embargo, la salvación, vamos a comenzar ahí. Pastor Elcio, la salvación, de acuerdo a su pensamiento, ¿es por la presciencia o por la predestinación soberana? ¿Cómo sería de acuerdo a su pensamiento? Explíquenos un poco. Nós acreditamos que a salvação, ela, na verdade, ela é pela graça de Deus. Nosotros creemos que la salvación en realidad es por la gracia de Dios. Deus, ele é presciente, ele sabe quem vai se salvar e quem não vai. Dios sabe, en realidad Él ya quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Nós acreditamos que a salvação é destinada a todos os homens. Nosotros creemos que la salvación es destinada para todos los hombres. E nós acreditamos que existe uma parte a ser feita pelo homem. Y creemos que también hay una parte que tiene que ser hecha por el hombre. A Bíblia diz que Deus, ele quer que todos os homens se salvem. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. 1 Timóteo capítulo 2. Primera carta a Timoteo en el capítulo 2. ¿Cuál versículo, pastor? Versículo 4. ¿Puedo leer? Sim. Está escrito así, primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sim. Deus, ele
ele dá uma ordem aqui, admoestando que interceda por todos os homens. Dios da aquí una orden instando para que se interceda por todos los hombres. A salvação, ela é pregada a todos. La salvación, ella es predicada para todos. Alguns decidem obedecer. Algunos deciden obedecer Outros decidem desobedecer. y otros deciden desobedecer. A presciência de Deus sabe quais são. Y la presciencia de Dios le permite saber cuáles son. É isso. Amén. Entonces, el pensamiento y la posición del pastor Elcio, según lo que yo entiendo, es que la salvación se da por la presciencia y no sería por la predestinación soberana. Esto quiere decir que Dios, vamos a suponer, yo voy a poner mi caso, ¿no? Yo tengo 4 hijos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo tengo el evangelio aquí. Mis hijos, los 4, vamos a suponer, si fuera la salvación por la predestinación o la elección incondicional, de mis 4 hijos, Dios podría escoger entre los 4 y decir, 2 los voy a salvar y 2 los voy a mandar para el infierno. ¿Podría darse ese tipo de panorama, pastor, dentro de la salvación? Pastor Lê, o senhor pode repetir a pergunta? Sí, voy a hablar un poquito más lento. De mis 4 hijos, Dios como es soberano, Él podría escoger a 2 para salvarlos y a otros 2 para condenarlos sin que ellos hayan nacido y pecado. Se Deus poderia escolher 2 para salvar e 2 para condenar. Antes de que nazcan y antes de que pequen. Nós acreditamos que Deus, ele predestinou todos para a salvação. A Bíblia fala assim, capítulo 20 de Apocalipse. Nosotros creemos que Dios predestinó para todos para la salvación. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Versículo 12, voy a leer. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. O final do versículo diz que foram julgados segundo as suas obras. El final del versículo dice que fueron juzgados según sus obras. Não foram julgados segundo a escolha de Deus. No fueron juzgados según al escoger de Dios. Deus, ele nos permite decidir por quais tipos de obra Dios nos podemos permite, optar. Dios nos permite escoger por qué tipos de obras nosotros podemos escoger. Seremos julgados por ela. Vamos a ser juzgados por ellas. Aqui não diz que Deus escolhe quem vai salvar, quem vai condenar. Ele aqui diz que as nossas obras darão a sentença para o nosso destino final. Entonces aquí en el versículo que hemos leído no dice si Dios va a escoger para salvar o para condenar, sino que las obras van a decidir nuestro destino final. É isso. Amén. Yo también creo, Pastor Elcio, yo creo, hermanos también, ustedes que están viendo, amigos que están viendo, que la salvación ha sido ofrecida para todos. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros cuando leemos ese versículo y entendemos lo que está escrito en los originales, me refiero al griego, la palabra todos ahí es cosmos.
Entonces está hablando de todos, porque algunas personas dicen, no, es que en la Biblia cuando dice todos los hombres no se refiere a todos, sino a todos los escogidos, a todos por los cuales Dios ha muerto. Pero la Biblia dice, y no solamente en este pasaje, sino en muchísimos pasajes, que Jesucristo ha muerto por todos los hombres, para que la salvación llegue a todo aquel que se arrepiente y sigue un camino recto, que Dios también ha dejado para que nosotros sigamos por ese camino. La Biblia dice eso en Juan capítulo 10. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino. Juan 14, versículo 16. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, esto de escoger a algunos para muerte, para condenación, sin que hayan tenido la oportunidad siquiera de pecar, es algo que se predica dentro de las iglesias, es algo que viene agarrando más fuerza y popularidad entre los cristianos. Y la verdad es algo preocupante porque cuando yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que Dios puede hacer ese tipo de cosas? Es cierto que no entendemos todo acerca de Dios. Es cierto que nos van a quedar dudas y solo nos vamos a enterar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero la Biblia, como está mencionando el pastor Hercio, y como la Biblia está escrito también en muchos pasajes, la intención de Dios es salvar. La Biblia dice que Dios no se complace con la muerte de un impío, sino que quiere su salvación. Entonces, yo estoy de acuerdo en esta primera, en este primero cuestionamiento que hemos hecho, que si la salvación es por presciencia o predestinación o elección soberana. Para mí, y también desde mi punto de vista, la salvación es en base a la presciencia de Dios. Entonces, yo quisiera que los que nos están siguiendo, y también con el pastor Elcio, abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, donde vamos a hacer la siguiente pregunta. Romanos, capítulo 8, en el versículo 29 y versículo 30. Aparentemente, hay versículos que pueden mostrar que Dios define de forma arbitraria o de forma soberana. Claro que la soberanía es un atributo de Dios, eso es indudable. Dios es soberano, no le tiene que preguntar a nadie lo que hace, lo que no hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Esa es la soberanía de Dios. Pero Dios no es un Dios caprichoso. Él no hace las cosas simplemente porque se le ocurren, porque un día de repente se le ocurrió que va a hacer esto y aquello y el otro. No, Dios hace y usa la soberanía de acuerdo con otros atributos que tiene. Dios no solamente es soberano, Dios es justo, Dios es amor, Dios es excelente en todas sus acciones. Leamos entonces lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Repito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. En base a estos versículos que nosotros hemos leído, Pastor Elcio, ¿cómo podemos entender este pasaje si la salvación no es por una predestinación soberana o arbitraria o incondicional? ¿Cómo entendemos este pasaje? Deus, ele é atemporal. Dios es atemporal. Na presciência dele, En la ele sabe aqueles que vão chegar ao destino final na glória. En su presciencia, Él sabe quiénes van a llegar a la hora final y a la gloria. Aqui ele está dizendo, no versículo 30, Aquí Él está diciendo en el versículo 30, aos que predestinou, chamou, justificou e glorificou. a los que llamó, justificó, a los que llamó, ¿verdad?
predestinou, A los que predestinó, chamou, llamó y también justificó. justificou e glorificou. Amén. Y glorificó. A palavra está no passado. Y esta palabra está en tiempo pasado. Glorificou. Entonces dice, ya glorificó, tiempo pasado. Nós somos presos ao tempo. Deus não é preso ao tempo. Quando ele disse glorificou, Nosotros, los hombres, estamos sujetos al tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo. Y cuando la Biblia dice que Dios predestinó, quando ele diz glorificou, cuando Dios dice que glorificó, ele está vendo o destino final da humanidade. Aqueles que serão glorificados, para nós é futuro. Él está viendo el Mas destino para ele, final de las personas. Para nosotros está en tiempo futuro. mas para ele é fora do tempo, já está no passado. Ele sabe quem será glorificado. Pero para Dios, que no está sujeto al tiempo, Él ya sabe quién ha sido glorificado. Para nós é incerto, mas para ele já é certo. Para nosotros es algo incierto, pero para Dios ya está muy claro y es algo que está cierto. Por isso ele diz que aos que predestinou, Por eso que porque Dios ele dice, sabe quem será glorificado no final. por eso que Dios dice que a los que predestinó, Él ya sabe quién será glorificado al final. Solo para hacer aquí un paréntesis, Pastor Elcio, parece sugerir el texto, aunque yo no estoy diciendo eso, pero parece sugerir el texto que dice que a los que antes conoció, los predestinó. Esta palabra predestinó confunde mucho a las personas en el momento de hacer la interpretación del texto. Dice, a los que antes conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, muchas personas interpretan este predestinó como si Dios ya hubiera orquestado todos los sucesos que las personas van a hacer en su vida, incluso los pecados. ¿Esto sería así, Pastor Elcio, o no? Pastor Lee, apóstolo Pedro, ele falou que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. El apóstol Pedro dijo que nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios. Nós fomos escolhidos segundo a sabedoria dele, de qual seria o resultado final para as nossas vidas. Deus, ele não destina ninguém para o inferno. Nosotros somos elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios. Dios no destina a nadie para el infierno. Como nós dissemos no começo, ele quer que todos se salvem. Quando diz predestinou, nosotros, como dijimos al comienzo, Dios quiere la salvación de todos. Y cuando la Biblia dice que Dios predestinó, ele predestinou todos à salvação, mas nós cremos que ele nos dá liberdade de escolha. Él predestinó a todos para la salvación, pero creemos que Dios da libertad para poder escoger. Eso. Entonces, quiero recalcar esto, hermanos. La verdad es que esta palabra predestinar, predestinación, es muy mal interpretada. Muchas personas se confunden y sacan conclusiones equivocadas acerca de la predestinación. Incluso, déjame decirte, antes de estudiar un poco más profundo acerca de la doctrina de la salvación, Pastor Elcio, yo creía, aunque no lo compartía con las personas, y me desanimaba un poco tener ese pensamiento de que si mis días ya están escritos, si has escrito todo teniendo el pensamiento yo de que Dios había escrito de forma
arbitraria, como que si yo fuera un robot obedeciendo la voluntad de un Dios caprichoso, como si yo sería simplemente un títere, fantoche, dicen en Brasil. Me sentía un poco desmotivado. Yo decía, pero si ya todo está, ¿para qué me esfuerzo en santificarme? ¿Para qué me esfuerzo en orar todas las noches? Si igual puede ser que ya esté predestinado, ya sea para la muerte o ya sea para el cielo. Yo tenía ese pensamiento antes, porque había escuchado un mensaje de ese tipo, que tus días ya están escogidos, han sido seleccionados, que tus hechos ya han sido orquestados, predestinados. Entonces eso me desanimó un poco y yo entendía mal también ese pasaje. Pero luego de que nosotros hacemos una correcta lectura de los textos y del contexto en el cual se van a encontrar los versículos, nosotros podemos entender y además porque podemos ver en la Biblia el carácter bondadoso de Dios. Dios no es lo que algunas personas predican, un ser caprichoso que quiere mandar a unos para el infierno y quiere salvar a otros simplemente porque sí. Todo lo que Dios hace tiene un propósito y la Biblia dice que todo coopera para bien y Dios hace que eso suceda para nosotros. Ahora, si Dios nos manda a unos para el infierno sin que nosotros tengamos oportunidad, ¿cómo eso cooperaría para nuestro bien? De ninguna forma estaría correcto eso. Entonces son cosas que cuando yo hablaba con el pastor Elcio, me decía, Pastor Líban, estas cosas son muy profundas y no se puede esclarecer todo en un solo programa, y es verdad. Pero lo que estamos tratando de hacer es llevar un poco de luces para que puedan entender un poquito más acerca de lo que es la salvación y las divergencias que hay entre los cristianos, que lamentablemente hay. Muy bien, quiero también llevarles a abrir las Biblias. En el libro de Romanos también, este libro es fantástico. Romanos capítulo 9. Vamos a leer en los versículos 21 al 23. Romanos 9, del 21 al 23. Dice así: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mas las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria? Entonces notemos aquí que empieza con un ejemplo, está colocando una situación real acerca de un alfarero que trabaja con el barro. Ustedes saben que un alfarero agarra el barro y va a moldear si quiere un vaso, si quiere una taza, si quiere un plato, si quiere una jarra, si quiere una maceta. Es lo que él quiere hacer. Dice la Biblia: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, notemos acá, y por el siguiente versículo en el número 22, ahí dice: ¿y qué si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Parece sugerir en una primera leída rápida que Dios crea vasos de ira preparados para destrucción y también vasos de honra preparados para la gloria. En base a estos versículos, Pastor Elcio, aunque ya ha sido respondido, pero vamos a ampliar un poquito más. Dios predestina a las personas para condenación. Y cuando nosotros decimos si predestina a las personas para la condenación, sabemos que los que predican este tipo de cosas dicen así, que las personas son predestinadas antes de que ellas nazcan, antes de que siquiera pequen. Y cuando llegue el día del juicio, ellos van a ser culpados por las cosas que se les ha impuesto a hacer, o sea, pecados que Dios mismo ha provocado que ellos hagan. Esto parece algo tan ilógico, incluso una trabalengua, ¿no? Algo difícil de asimilar. Entonces, ¿Dios predestina a personas para condenación?
Sería la pregunta. Pastor Ney, como nós vimos já no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12, Como ya vimos en el nós, libro de ser, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, nós seremos julgados por nossas atitudes. nosotros seremos juzgados por nuestras actitudes. Perdón. Deus, todos nós estávamos predestinados à perdição. Todos nosotros estamos predestinados para la perdición. Nós herdamos a natureza do casal após a queda. Nosotros heredamos la naturaleza de esa pareja después de la caída. Mas Deus, Ele nos quer juntos com Ele. Pero Dios nos quiere juntos con Él. Prova disso foi permitir a segunda pessoa da Trindade se encarnar. La prueba de eso es permitir que la segunda persona de la Trinidad se encarne. Foi crucificado pelos nossos erros. Y fue crucificado por nuestros errores. Para que pudéssemos ter caminho para retornarmos à presença de Deus. Para que pudiéramos tener un camino y así retornar a la presencia de Dios. Presencia. Deus, Ele permitiu o melhor dele para que todos, através de Jesus, pudéssemos chegar à sua presença. Dios permitió lo mejor de Él para que todos, por medio de Jesucristo, podamos llegar a su presencia. Nós temos liberdade de escolha. Nosotros tenemos libertad de escoger. Capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 2. 2:2. ¿Es eso? 2:2. Hebreos 2:2. Dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. Versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aqui ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ou seja, ele nos permite escolher pela salvação. Ele nos adverte. Él nos permite escoger por la salvación y también nos advierte que nós não escaparemos se não escolhermos por esta salvação. Que nosotros no escaparemos si no escogemos por esta salvación. Amén. Entonces, esa sería la respuesta. Yo también creo, otra vez estoy de acuerdo con el pastor Elcio, yo no creo, hermanos queridos, que Dios pueda predestinar de esa forma a las personas simplemente porque, entre comillas, eso va a glorificar su nombre. Pero bueno, hay ese tipo de interpretación y no son pocos las personas que creen en ese tipo de enseñanza, con todo respeto, porque también son nuestros hermanos que creen de esa forma y son los hermanos que se basan en los pensamientos de Calvino. No quiero hablar de eso en este momento porque también es muy extenso, Pastor Elcio, ¿no? Hablar acerca de eso y cansa un poco. Uno tiene que tener la predisposición para poder estudiar esas cosas porque resulta pesado para las personas. Sin embargo, yo respeto a las personas que opinan de esa forma. Claro que no comparto ese tipo de pensamiento. Y otra vez vuelvo y lo repito, queridos hermanos. Nuestro afán en este momento es que podamos esclarecer la palabra de Dios para que no cometamos de repente errores pensando que Dios es arbitrario, que Dios es, como lo dije a un principio,
que un día se levanta, está de buen humor, como le sucede a los hombres. Dios no actúa de esa forma. Dios actúa de formas increíbles para nosotros, pero nunca como mal. La Biblia dice en Jeremías que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Bien, hemos llegado a la mitad del programa, o mejor dicho, a la segunda parte, y ahora tenemos solamente 2 puntos más para hablar. Y voy a invitar a las personas que nos están siguiendo en este momento. Veo que ya han hecho algunos comentarios, pero quiero invitarles a que hagan sus preguntas. Al final de estos 2 últimos puntos que nosotros vamos a hablar, vamos a tratar de responder las preguntas que de repente ustedes, hermanos, vayan a hacer. Entonces, a partir de este momento, les invito a que puedan hacer sus preguntas. Amén, Pastor Elcio, vamos a tratar de responder. Y quería preguntarle, Pastor, ¿quiere mandar algún saludo para alguna persona en este momento antes de continuar? Mandar um abraço para minha família toda que está conectada com a gente aí, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, Carlos Eduardo, Marcelo Bernardo, Juliana, pessoal da igreja de Guarantã e alguns amigos aqui que estão conectados com a gente, nos assistindo. Um grande abraço a todos. Gracias a Dios. Ahora, yo no sé por qué está pasando acá, que aquí, ¿no? Donde yo estoy transmitiendo, se me ve clarito, pero cuando sale al Face está medio oscuro. Parece que faltará luz. Producción, por favor, ayúdenme con las cosas. No prendas esa luz, si no lo va a oscurecer peor. Bueno, vamos a tratar de arreglar esto. Bien, antes de continuar, otra vez les reitero que es el momento de que puedan hacer sus preguntas y sus comentarios. Inclusive las personas que no piensan de acuerdo a las respuestas del pastor o a mis posiciones. No hay ningún problema, nosotros respetamos, queridos hermanos. Este programa todavía no es debate, así que no vamos a decir, pero esto, aquel, y vamos a tratar de mostrar, no, son, como dice el título, diálogos. Estamos tratando de esclarecer algunas cosas, ¿ya? Voy a saludar también, Laura dice, Pastor Elcio, bienvenido, que Dios lo bendiga, vuelva pronto a Perú. Pastor Elías dice, grande abrazo, Pastor Lee y Pastor Elcio. Pastor Elías es muy campechano, es muy bueno el Pastor Elías. Dice, mi hija también le da la bienvenida, dice, bienvenido Pastor Elcio. Sí. La hermana Betty también dice, buenas noches pastores, que Dios los bendiga, saludos a todos mis hermanitos y hermanitas. Nuestra querida hermana Asunta, siempre fiel a las transmisiones, ella también lo está viendo. Y Marcelo dice, un abrazo a los pastores Lee y Pastor Elcio. Y el pastor Carlos Eduardo dice, amén, excelente análisis del punto de vista de la presciencia, esos versículos son muy claros. Mi esposa dice, la salvación es dada para todos y llega a todos los que lo reciben y lo aceptan como único Señor y Salvador. Lene Faustini. ¿Quién es Pastor Elcio? Lene Faustini, familia. Minha irmã caçula. Ah, é sua irmã? Boa noite, então, Lene Faustini, que Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar. E sempre que puder, ligue ali seu telefone para nos assistir. Pastor Eduardo, Carlos Eduardo dice, aunque los predestinistas, ¿no? Bueno, en portugués, usen mucho Romanos 8, 29, 30, el comienzo del verso dice, a los que de antes conoció. La respuesta al enigma de esos versos está en la primera frase, amén, eso es cierto. Dios predestinó, guardó de la perdición a aquellos a quien antes conoció. Y Él conoció nuestra decisión y nos guardó la predestinación. Es que sí, el pastor Carlos tiene razón. En realidad ese versículo no apoya la predestinación soberana o la elección incondicional. No apoya. Lo único que está diciendo es que Dios predestinó a los que conoció antes, porque Él sabía quiénes iban a tener y desarrollar una fe positiva para salvación. Eso es clarísimo, ¿no? Pero en los debates se ve que usan bastante ese versículo. Marcelo dice, yo sinceramente también creo en la presciencia de Dios, porque quiere Dios que todos se salven. Amén.
Estamos ligados entonces así. Pastor, viene una pregunta de Laura. Lo vamos a hacer después de esta pregunta. ¿Se están viniendo las preguntas? Ya. Bueno, vamos a seguir, Pastor Elcio. Una vez más, mi querido amigo y Pastor Elcio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es siempre bienvenido en Perú, en la iglesia, en nuestra casa y en la casa de mis papás también. Que Dios pueda darnos otra vez la oportunidad. Muy bien, vamos a continuar esta última parte. Y quisiera, por favor, hermanos, que vayamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta a los tesalonicenses, por favor. Vamos allá. Segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, y estos versículos también parecen dar una ayuda para aquellas personas que creen en la elección incondicional, pero como yo digo, basta leer de forma coherente y aplicando el mínimo de la exégesis para poder entender. Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahí da un choque en la cabeza de las personas. ¿Cómo? Este versículo parece decir que Dios envía el engaño a las personas. Pero antes de seguir la lectura, tenemos que para entender ciertos versículos, toda la Biblia, tenemos que entender cuál es el carácter de Dios. O sea, Dios no está poniendo trampas a las personas. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado tampoco. Eso está escrito en el libro de Santiago, entonces la Biblia no se contradice, pero cuando nos encontramos con pasajes de este tipo tenemos que analizar nuestra interpretación porque quien se equivoca somos nosotros, no Dios. Vamos a continuar. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En base o con base en esta lectura, Pastor Elcio, ¿Dios puede causar engaño para poder condenar a las personas? Pastor Lee, o apóstolo Paulo aí, quando ele escreveu, no versículo 10, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. En el versículo 10 de segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, diz que eles enganarão, que eles serão completamente enganados. Dice que ellos serán completamente engañados. Porque recusam-se a reconhecer a verdade. Porque se rehúsan a reconocer la verdad. E no versículo 11 fala: por isso Deus permite que creiam nessas mentiras. Y por eso en el versículo 11 dice que Dios permite, y gracias que lo haya mencionado Pastor Elcio, por favor permítame, yo leí en la nueva versión, en la Reina Valera 1960, y doy un consejo a los estudiosos, a los que les gusta estudiar la Biblia. Cuando se encuentren con pasajes así que parecen medios extraños, lo primero que yo hago, y les recomiendo esto, de repente les sirve, es procurar otras versiones de ese mismo pasaje. Y fíjense, en la nueva versión internacional dice: por esto Dios les envía un poder engañoso. Ahora déjenme leerles en la nueva versión internacional, la NBI, dice: por eso Dios permite el poder engañoso. O sea, en una versión parece sugerir que Dios envía el engaño, pero en otra versión dice que Dios permite. Una cosa es enviar y otra cosa es permitir. Continúe, por favor, pastor, disculpe. Então, eles serão julgados. Entonces ellos serán juzgados com justiça por Deus. Con justicia por Dios. Porque eles rejeitaram a acreditar na verdade. Porque ellos se rehusaron a creer en la verdad. São julgados porque eles, em detrimento da verdade, ellos serán juzgados. Acreditaram. Ellos serán juzgados porque
por no creer en la verdad. Acreditaram na mentira. Está escrito aqui no versículo 12, Ellos creyeron en la para mentira. que sejam julgados. No versículo 12. Ellos creyeron en la mentira. Y aquí en el versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Capítulo 1 de Romanos, Y en el capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 26. en el versículo 26, voy a leer, dice así, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Deus entregou eles às suas paixões infames. Dios los entregó a ellos a sus pasiones infames. Conheceram a justiça de Deus e não praticam a justiça de Deus. Porque aún conociendo la justicia de Dios, no practicaron la justicia. Capítulo 22 de primeiro livro dos Reis fala sobre Acabe e Josafá. En el capítulo 22 del primer libro de los Reyes, habla de Acabe e Josafá. Acab y Josafat. Versículo. Josafat y Acab. ¿Cuál es el versículo? Aqui nesse capítulo, Sí, en ese relata uma guerra. En ese capítulo se va a relatar una guerra. E 400 profetas mentiram para o rei Acabe. Y 400 profetas mintieron para el rey Acab. Foi chamado mais um profeta, Micaías. Pero fue llamado también un profeta, Micaías. Acabe recusou-se a ouvir a verdade através de Micaías. Y Acab se rehusó a escuchar la verdad a través de Micaías. Deus permitiu que Acabe acreditasse na mentira para que fosse morto. Y Dios permitió que Acab crea en la mentira para que sea muerto. É isso. Entonces, es eso. Hermanos, esta carta del apóstol Pablo, la segunda carta, a los tesalonicenses, en esta segunda carta, capítulo 2, versículo 11 y 12, tiene que ser leída dentro de su contexto, por favor. Tenemos que aprender y tener esa sana costumbre de leer la Biblia como es y no como queremos que la Biblia hable. Porque si vamos a hacer eso, vamos a agarrar versículos separados de un contexto, vamos a crear otra religión como hay muchas, vamos a crear otro tipo de doctrina. Y antes del versículo 11 vienen todavía unos 10 versículos y después del 12 hay otros que se tienen que leer para entender. Y yo estoy citando los versículos puntuales como las personas que creen en una salvación por la elección incondicional lo harían. Entonces, el pastor Elcio fue muy bueno al mencionar el versículo 10, pero yo quiero ir un poquito más atrás, donde dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense que dice poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que atrae a la gente hoy en día también en las iglesias. No quieren escuchar a un pastor que habla de repente duro, pero con la verdad. Más bien las personas parece, pastor Elcio, y amigos, hermanos, parece que las personas quieren ser engañadas. Se van a otros lugares y quieren escuchar aquello que les agrada. Quieren la mentira y no la verdad. Porque siempre es así, porque la verdad duele.
y se escapan de una iglesia porque en esa iglesia predican la verdad y se van a otra iglesia donde les están ofreciendo prácticamente, si tú das tu ofrenda, si tú das tu diezmo, estás comprando un terreno en el cielo, como antes fue en la iglesia católica. Se dijo eso, en algún momento lo vamos a hablar, y para esto quiero invitar al pastor Tony desde ya, no sé si nos está viendo, pero bueno, lo vamos a invitar para hablar acerca de estas cosas. Y fíjense, versículo 9, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Llega al versículo 10 donde dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuánto? ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el versículo 11 continúa aclarando y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, o en otras palabras, por esto Dios permite que ellos entren en el engaño para que crean en la mentira. Como quien dice, bueno, ¿eso es lo que tú quieres? Entonces, cree en lo que tú quieras. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora este versículo no habla en ningún momento que Dios ha escogido a unos para la condenación y tampoco para la salvación. Eso no está hablando de eso. Por eso es que nosotros tenemos que saber interpretar, leer con calma la Biblia, con cariño, pero a la luz de la propia Biblia. Por último, Pastor Elcio, luego de haber visto esos versículos, haber hablado un poquito, lo último que queríamos preguntar es, ¿cuál es el peligro de no prestar atención a la salvación? Salmos de número 7, versículo Salmos, 12. Salmos número 7, versículo, 12. en el versículo 12 dice la Biblia así, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Aqui está escrito que a espada de Deus Aquí está escrito que la espada de Dios está afiada está afilada para aqueles que não se converterem. para aquellos que no se van a convertir. E o arco de Deus está pronto para disparar as flechas. Y el arco de Dios está pronto para disparar aquellas flechas. As armas mortais de Deus, elas estão preparadas Las armas mortales de Dios, ellas están preparadas para aqueles que desprezarem a palavra de Deus. para aquellos que desprecian la palabra de Dios. Nos é proposto vida e morte, Nos es propuesto vida y muerte, bênção e maldição. la bendición y la maldición. Ele recomenda que escolhamos a vida. Y Él nos recomienda incluso que escojamos la vida. Deus, em sua infinita misericórdia, Dios en su infinita misericordia, ele providenciou reparo para o erro do ser humano. Él ha hecho una providencia para reparar los errores humanos. Aqueles que desprezarem o reparo providenciado por Deus, Aquellos que desprecian esa solución que Dios ha provisto, ou seja, aqueles que desprezam o sacrifício de Jesus Cristo, o sea, aquellos que desprecian el sacrificio de Jesucristo. a Bíblia diz que para esses La Biblia dice que para ellos também está preparado o inferno. también está preparado el infierno. Como nós lemos no capítulo 2 de Hebreus, Como nosotros hemos leído en el capítulo 2 de Hebreos, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una tan grande salvación? Versículo 3 está eso, capítulo 2, versículo 3. Sim. Então, o perigo de desprezar a salvação dada por Deus
el peligro de despreciar una salvación dada por Dios, de graça através de Jesus Cristo, de gracia a través de Jesucristo, é o inferno. es el infierno. É isso. Amén. Entonces, ¿cuál es el peligro de no prestar atención a la salvación? El peligro es demasiado caro, hermanos, amigos. El peligro es alto. Y eso no se va a solucionar después que se haya dado la sentencia. Es como, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 16, cuando vamos a ver la historia de rico y Lázaro, cuando dice que el rico muere y despierta atormentado entre llamas. Él quiere salir ahí, pide salir, pero le dijeron, tuviste tu oportunidad, ya no se puede hacer nada. Y en el infierno no hay una segunda oportunidad. Algunas personas no se interesan mucho por su salvación porque ellos piensan que el infierno es un cuento para niños. Es una historia inventada para asustar a las personas. Y no es así. Si nosotros vemos en la Biblia, se dedica a bastantes palabras, pasajes, capítulos que hablan acerca del infierno, porque es un lugar real y es un lugar eterno. Algunos dicen, no, vamos a sufrir un tiempo y después nos vamos a aniquilar como algunas otras religiones predican. Pero la Biblia dice, infierno, un sufrimiento por la eternidad. Bueno, en algún momento también nos gustaría, Pastor Elcio, hablar más acerca de este tema del infierno, poder esclarecer un poco más. Y si el pastor Elcio acepta, ya lo invitamos para participar de este tema. Sim. ¿Sí? Entonces ya está invitado, solo falta poner la fecha. Bueno, hermanos, ¿sí? Pastor, ¿iba a hablar? Quero falar ali que aproveitar a oportunidade, dizer para os que nos assistem nesse momento Quiero hablar para los que nos están viendo en este momento, aprovechando la oportunidad. a salvação foi providenciada de graça La salvación fue providenciada por gracia através do sacrifício de Jesus. a través del sacrificio de Jesús. Perdón. Se alguém nos assiste que ainda não se entregou para Jesus, Si alguien que nos está viendo aún no ha entregado su vida a Cristo, a Jesús, que se entregue para Jesus. se entregue a Jesús. A Bíblia fala do dia da eternidade. La Biblia habla del día de la eternidad. No céu, juntos com Deus, En el cielo junto con Dios, ou no inferno, separados de Deus. o en el infierno separados de Dios. O inferno será uma realidade El infierno será una realidad que para alguns será uma realidade tardia, que para algunos será una realidad tardía. ou seja, O sea, a pessoa vai se dar por apercebida quando lá no inferno estiver. la persona recién se va a dar cuenta cuando esté en el infierno. Porém, aí é tarde demais. Sin embargo, ahí ya es demasiado tarde. Não tem retorno. Ya no hay retorno. Por isso, para alguns, o inferno é uma realidade que será tardia. Por eso para algunos el infierno es una realidad que será tardía. Enquanto há tempo, reconheça a salvação dada por Jesus. En cuanto hay tiempo, reconozca la salvación dada por Jesús. Amén, Amén. Pastor Elcio. Gloria a Dios. Bien, tenemos una pregunta desde Laura, de nuestra congregación Perú para Cristo. Dice, pastores, yo tengo una pregunta. ¿Los niños o bebés cuando mueren tienen salvación? Buena pregunta. ¿Entendió, pastor? A criança, quando morre, se tem a salvação? Se a criança morre, ela sendo bebê,
ou criança mesmo, ela tem salvação? É a pergunta. Sim, sim, tem salvação. Enquanto não sabe decidir o que é bem ou o que é mal, nós acreditamos que será salvo. Mientras no sabe decidir entre lo bueno y lo malo, nosotros creemos que sí hay salvación. Yo también estoy de acuerdo. Es más, la Biblia dice que el reino de los cielos pertenece a los niños, ¿no? Porque ellos son puros, ellos son, hay una palabra que los define, inocentes, tienen todavía inocencia dentro de ellos, todavía no saben lo que es pecado y lo que no es. Y la Biblia nos muestra, otra vez apelo, a la justicia y el amor de Dios, su carácter y lo que Dios quiere es salvar a las personas. No está interesado en condenar a las personas, Dios está interesado es en salvar a las personas. Y sí, la respuesta para Laura, sí, los niños que llegan a morir mientras son bebés o no tienen conciencia aún, no saben lo bueno y lo malo, ellos mueren y tienen salvación, lógicamente. ¿Quiere aumentar algunas palabras, pastor, o pasamos para la siguiente? Pode passar. Aquí viene aquí viene una pregunta de Jimena. Dice, buenas noches, Pastor Elcio. Mi pregunta es, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Cómo es? Y ahí, Pastor. Segundo Pedro, ¿Cómo? segundo Pedro, Segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20. en el versículo 20. Puedo leer, dice así, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21 y 22. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fácil de entender, pastor Lee? Ah, para mí está fácil, pastor. A Bíblia fala que La Biblia dice que o homem, quando ele se entrega para Jesus, el hombre cuando se entrega a Jesús, Jesus entra na vida do homem Jesús e entra, faz uma limpeza, Jesús entra en la vida del hombre y hace una limpieza, enfeita aquela casa. y deja arreglada, ordenada aquella casa. Ele tira o ódio, tira a inveja. Él saca el odio, la envidia. Ele tira espírito de morte, espírito de egoísmo. Él saca el espíritu de muerte, el espíritu de egoísmo. E coloca o amor, coloca a paz. Y coloca amor, paz. Coloca bondade, mansidão. Coloca bondad, mansedumbre. Mas a Bíblia diz, capítulo 12 de Mateus. Pero la Biblia dice en el capítulo 12 de Mateo, versículo 43. en el versículo 43, dice así. 44, 45. Del 43 al 45. Sí. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Sim. Ou seja, a pessoa pode receber o Espírito de Deus, o sea, la o persona Espírito imundo que... O sea, la persona puede recibir el Espíritu de Dios.
O espírito imundo que habitava sai. y el espíritu inmundo que habitaba sale Ele anda vagando, y, procurando repouso. y anda vagando, procurando un reposo. E se a pessoa não cuidar do Espírito de Deus que habita na vida dela, Y si la persona no cuida del Espíritu de Dios que habita en ella, o Espírito de Deus sai, el Espíritu de Dios sale o antigo espírito volta y el antiguo espíritu vuelve e traz junto com ele 7 outros espíritos piores. y trae junto con él otros 7 espíritus peores. E a Bíblia fala que o estado daquela pessoa passa a ser pior do que era antes de conhecer Jesus. Y la Biblia dice que el estado de esa persona es 7 veces peor antes de haber conocido a Jesús. É isso. Es esa Pode, la respuesta. então, nós cremos que a salvação pode ser perdida, sim. Y nosotros creemos entonces que la salvación sí se puede perder. Amén. Yo también creo así. La hermana Ida dice, ¿es cierto que la enseñanza, una vez salvo, siempre salvo, es correcto? Es una pregunta. ¿Salvo, salvo para siempre? Não. Nós acabamos de dizer aqui, a pessoa salva, ela pode perder a salvação. Sí. É melhor não ter conhecido do que conhecer e permitir que saia. Ele diz que é como um cão que volta ao seu vômito. Mejor es no haber conocido que después de haber conocido, como la Biblia dice, es volver como el perro vuelve a su vómito. Eso es mentira de una vez salvo, siempre salvo, eso no existe. No existe eso en la Biblia. Vamos para la siguiente. Daniel Jeffrey dice así, mi pregunta, una persona que no ha sido bautizada, no necesariamente niño, pero que haya arrepentido en su corazón, ¿tendrá salvación? Uma pessoa que não passou pelo batismo, ela pode ter salvação? É a pergunta. Pastor Lee, Pode falar. repete a pergunta. Uma pessoa que não passou pelo batismo, ela tem salvação? Pode ter salvação? A Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. La Biblia dice que aquella persona que cree y es bautizada será salvo. O ladrão da cruz não foi batizado. Pero el ladrón en la cruz no fue bautizado. Não houve tempo hábil. No hubo un tiempo. Mas o batismo é uma ordenança bíblica. Pero el bautismo es una orden bíblica. Havendo tempo para o batismo, faça. Si hay tiempo para el bautismo, hágalo. O batismo, ele significa mergulhar. El bautismo significa sumergirse. O verdadeiro batismo é se batizar no Espírito de Deus, mergulhar no Espírito de Deus. Y el verdadero bautizo también es sumergirse en el Espíritu de Dios. Entonces, Mas o batismo em águas é bíblico. Pero el bautismo en las aguas es bíblico. Para la respuesta de Jeffrey dice que si una persona que no ha sido bautizada, no necesariamente un niño, pero que se haya arrepentido en su corazón, ¿tendrá salvación? Sí. El bautismo no salva, sin embargo es una orden, y nosotros no podemos ser rebeldes a esa orden. Ahora, si no hay tiempo, como pastor citó aquí, el caso del ladrón en la cruz, porque no tuvo tiempo de bautizarse, él fue salvo definitivamente. Entonces, el arrepentimiento es lo que lleva a la salvación, pero hay que obedecer las órdenes que en la Biblia se nos da. Amén. Lene Faustini dice, amén. Pastor José Elías dice, muy bueno este tiempo con ustedes. María Isabel de Souza Cardoso da Silva. ¿Conhece, pastor? María Isabel. Cafelândia. É de Cafelândia. Ela diz, Nossa irmã. A paz do Senhor, pastor, ela está falando. Quem mais? Minha esposa Claudete Silva. Oi? Repete. Claudete Silva. Não entendi. Claudete Silva. Claudete Silva. Ela está perguntando alguma coisa?
Não, só dando a paz do Senhor. Irmã Maria Ah, José, sim, entendi. Minha esposa, Juliana Silva, meu irmão Bertinho, Bertinho, también su hermano, tem, está ahí, está con nosotros, ¿no? está nos assistindo. Claudemar e Cássia. Ah, un saludo para ellos también, entonces, desde Cusco, Perú, un abrazo fuerte. Ah, mi esposa dice aquí, lamentablemente, no, lamentable que a pesar de los años aún se cometen los mismos errores, porque la realidad es que así como en aquel tiempo, hoy en día existen personas duras que creen estar en lo correcto y no buscan querer conocer la verdad. Es verdad. La hermana Federica Vareta dice, hermanos, en espíritu de Dios, a aquellos que crean en Jesús serán salvados, así nada más. A ver, yo no sé si esto es una pregunta. Dice, a aquellos que crean en Jesús serán salvados, así nada más. Solo por eso y sin importar nada más, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, del mismo modo la fe que no produce obras está muerta. Sí, es verdad, eso está escrito en el libro de Santiago, donde dice que la fe sin obras es muerta. Eso es verdad. Sin embargo, las obras no salvan. Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9, si no me engaño. Dice, porque por gracia sois salvos. No dice por obras. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, clarísimo, irrefutable, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no viene por obras, viene por la gracia infinita y misericordia de Dios. ¿Quién más? Pastor Carlos Eduardo Carballo dice, en toda la escritura la palabra de Dios es siempre escoja. Sería una hipocresía absurda y un contrasenso tremendo mandar a alguien a escoger cuando ya lo creó para que se pierda. Ah, completamente de acuerdo, Pastor Carlos Eduardo. ¿Por qué Dios mandaría a escoger si Él ya ha decretado todo? ¿Verdad? Entonces Dios nos manda a escoger, Dios nos manda a arrepentirnos, Dios nos manda a tener un cambio de pensamiento, porque a nosotros nos toca hacer ese tipo de cosas. Dado que tenemos libre albedrío, eh, podemos hacer ese tipo de cosas. Y dice el pastor todavía, la predestinación vuelve a Dios alguien terrible y no un padre que envió a su único hijo para salvar al mundo pecador. Juan 3:16. Amén. Completamente de acuerdo. Y gracias por el aporte, Pastor Carlos. Mi esposa dice, tú decides ser o no salvo. Está en cada uno tomar la decisión correcta. Dios quiere que todo lo mejor, Dios quiere que todo lo mejor para todos quienes pierden la salvación. ¿Cómo? Dios quiere todo lo mejor para todos, coma. Quienes pierden la salvación es uno mismo. No es que Dios nos quite la salvación, solos la perdemos. Pastor Elcio, Dios no Sim, manda al infierno a nadie, ¿verdad? Al infierno va el que quiere. ¿Concuerda? fala de novo, pastor Lee. Dios no manda a nadie al infierno. Va al infierno Deus não, el que quiere, ¿verdad? Deus não manda para o inferno. A nadie. Al infierno va el que quiere. Lo Não, confundí. não consigo entender. Deus não manda ninguém para o inferno. Ao inferno Não, vai quem quer, só, né? sim. Para o inferno vai aqueles que recusarem o sangue de Jesus, o Isso, sacrifício de Jesus. amén. Mi esposa dice, Pastor Elcio, buenas noches. ¿Qué pasa con aquellas personas que no llegan a escuchar la palabra de Dios y les alcanza la muerte? ¿Ellos cómo serán juzgados? ¿Existe esa posibilidad de que queden personas sin escuchar la palabra de Dios? Ou seja, o que acontece com aquelas pessoas que não foram evangelizadas? Elas têm oportunidade de salvação? Agora, se elas têm,
como que elas vão ter essa salvação? Que seria a pergunta. Se lembra que a gente já falou disso? Sim, Faz um tempo com o pastor Edilson? sim. O céu manifesta a glória de Deus. El cielo manifiesta la gloria de Dios. Todos serão julgados em To igual medida. Todos serán juzgados con la misma medida. Deus se manifesta a todos, Dios se manifiesta a todos, a cada um segundo o seu conhecimento. a cada uno según su conocimiento. Ninguém vai chegar diante de Deus e o acusar de não ter tido o privilégio da revelação. Nadie va a llegar delante de Dios y poder acusarle de que no ha tenido el privilegio de poder de haber accedido a la salvación. A pessoa só vai para o inferno se ela escolher ir para o inferno. La persona va para el infierno solamente si escoge ir para el infierno. Solo que ahí, pastor, sería otro tema, ¿no? Vamos a hablar de eso también Sí. en algún momento para extender un poquito más esa respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, queda ahí al aire, ¿y qué pasa con los incas, por ejemplo, que no fueron evangelizados, no les llegó la palabra de Dios? Con las otras culturas pre-incas, por ejemplo, hablando de nuestro Perú, ¿no? Pero así existe en otros lugares, por ejemplo, personas que no viven en la civilización, sino que son tribus. ¿Qué pasa con ellos? A pesar de que en algunos ya está llegando la palabra de Dios. Bueno, en otro tema, en otro día lo vamos a tratar. La hermana Norma dice, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, debe ser con convicción y obediencia a su palabra. Dios Padre misericordioso nos perdona y al recibir la gracia de su perdón, debemos cuidar nuestra vida para no caer en pecado. Amén, hermana. Totalmente de acuerdo. Vanessa Milagros, Vanessa, bienvenida, es un gusto. Dice así, mi pregunta es si un familiar mío falleció. É aqui a pergunta, pastor Elcio, fique ligado aí. A pergunta diz assim: se um familiar mío fallece y yo y no conocí de Dios, entonces podríamos intervenir con oraciones a Dios por su alma, por darle salvación y llegar a su presencia, o la salvación solo debe darse estando aquí en la tierra antes de llegar al cielo. Entendeu a pergunta, pastor? Ela está perguntando se uma pessoa que morreu e não conheceu a Deus, a gente pode fazer orações pela alma dessa pessoa para que Deus perdoe e dê salvação àquela pessoa. A pergunta é essa, basicamente. Entendeu? Hebreus 9, 27. Eita, eu sabia que ia falar essa passagem. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Posso ler, pastor? Sim. Escrito así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. A los hombres está ordenado morir una sola vez y viene después de esto el juicio. Após a morte segue-se o juízo de Deus. Después de la muerte viene el juicio de Dios. Está bem explicado, né, Li? Oh, totalmente, pastor. Entonces, la respuesta para Vanessa, querida Vanessa, la pregunta es, una persona que muere sin Cristo, luego de la muerte ya no hay más oportunidad. La oportunidad es en vida. La oportunidad que todo el mundo tiene y todos la tienen es cuando tenemos la vida. La salvación es hoy, es ahora, no mañana, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. No solo las personas enfermas o con mayoría de edad mueren, personas sanas también, hay accidentes y etcétera. Y después de la muerte ya no se pueden hacer oraciones por aquellos que han muerto. Se hace oraciones por las personas que todavía están en vida. Yo sé que a veces esto es difícil de aceptar por el amor y las ganas que quisiéramos que las personas que no han conocido a Cristo, o mejor dicho, que no han aceptado a Cristo, estén vivas en este tiempo, de alguna forma se salven.
Incluso hay una forma de predicar a algunas personas que dicen que Dios fue al infierno para salvar a algunas personas. Esto lo dicen los amigos católicos, ¿ya? Que dicen que, por ejemplo, que Jesucristo, incluso la mamá, que es María, descendió a los infiernos y se llevó, y por eso existe el purgatorio, porque se pueden hacer, existe para ellos, no en la Biblia. En su pensamiento, en su dogma existe eso, ¿no? El purgatorio. Y esto creo que hemos hablado con el pastor Tony, quien ahorita voy a leer el comentario que está con nosotros. Pastor Tony, un abrazo. Y ya lo mencioné para ir hablando con usted también en un siguiente programa. Entonces, una vez más, la respuesta es que la oportunidad de salvación es en vida. Luego de la muerte ya no se puede hacer nada. Para esto puedes leer Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro, que también lo explica bien claro. Pastor Tony, que está con nosotros, dice así: debemos entender que la salvación es un regalo de Dios, un regalo que el ser humano puede o no aceptarlo. Es una responsabilidad exclusiva de cada persona. La salvación no es determinada por una religión o filosofía cristiana. Es propia del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Sí? La salvación es un proyecto de Dios, nace en el corazón de Dios. Amén. No es exclusivo de alguna religión, de alguna iglesia, de algún líder. No, no, no. La salvación la da Dios únicamente. Amén. Y bueno, y qué bueno que sea de esa forma, ¿no? Porque si no, Pastor Elcio, la salvación sería cobrada, ¿no? Y en monedas por los religiosos. Pero bueno, gracias a Dios no es. En algún tiempo se hizo eso, se cobraba por la salvación. Ahí está el motivo de la reforma protestante en los años 1500, porque se cobraba por esas cosas. Pero bueno, eh, ahora ya no. Vanessa dice, entonces el tema de misas por sus almas para que Dios los reciba, queda que eso no es posible. Muchas gracias. Sí, definitivamente, las misas, más allá o en vez de salvar a una persona ya muerta, en realidad es, discúlpeme que lo diga así, hasta quisiera decirlo en forma graciosa, las misas que se hacen para salvar el alma de una persona que está en el purgatorio es simplemente para sacar dinero. No hay otra forma de decirlo. Discúlpeme, con todo respeto, las misas no llevan ni sacan a nadie del infierno. Entonces son más poderosas que la sangre de Cristo. Porque Jesucristo ha muerto para salvar a las personas. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado en la cruz, habían dos ladrones, uno a su izquierda, uno a su derecha. Al que se arrepiente, en vida, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel que no se arrepentía, no le dice, bueno, a ti que no te has arrepentido, tú estarás en el purgatorio. No dice así la Biblia. Al que se arrepiente, a ese se le da la posibilidad de salvación. Pero al que no se arrepiente, no. Entonces es claro, querida Vanessa, así son las cosas. En la Biblia muchas cosas son o blanco o negro. Y algunas otras pueden tener escalas de grises. Pero en esta cuestión de la salvación, la oportunidad es en vida, no cuando está muerto. Bueno, hemos llegado, no hay más. Pastor Elcio, puedes falar. Capítulo 16 de Lucas. Lucas, capítulo número 16. Versículo 26. Versículo 26 dice así: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Estado eterno. El Padre eterno. Não há mudança. En el Padre eterno no hay cambio. Lugar de tormento ou nos braços do Pai. En el lugar de tormento o en los brazos del Padre. Sem mudanças. Sin cambios. É isso. Amén. Dice Keu Silva, ¿conhece? OVPC Garza, São Paulo. Ah, es de Garza, debo conocerla. Kel Silva,
um abraço para nossa irmã Kel Silva, o BPC Garça, do pastor Marcelo. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe, queridos. Obrigado por nos acompanhar e nos assistir. Já estamos chegando no final. Vanessa dice, muchas gracias, muy interesante. Amén. Eso es lo que queremos, llevar información y respuestas para las personas de temas que muy pocas veces, Pastor Elcio, se habla con libertad en las iglesias. Pero una vez más le agradezco y le pido, Pastor Elcio, sus palabras finales y ya una despedida. Eu quero agradecer a Deus pela instrumentalidade que Ele colocou na sua vida. Ele usa a sua instrumentalidade para abençoar muitas vidas, inclusive a minha. Que o Senhor continue te abençoando, continue abençoando a sua família, seu ministério, que o nosso Senhor continue abençoando o seu programa e alargando os termos para vocês aí, Li. Muito obrigado por poder fazer parte do seu seleto grupo de amigos, irmãos. Amén, pastor. Que o Senhor te abençoe. Amén, pastor. Muchas gracias. Soy yo el que se queda con el honor, porque para mí es un honor tenerlo aquí y tener su amistad también. Y le doy gracias a Dios por ponerme personas tan buenas, sinceras y que hablan con mucho amor de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Elcio. Un saludo muy cariñoso para sus hijos, su esposa que están viendo ahí, para su familia, para la iglesia que está dirigiéndole en Brasil. Y también quiero agradecer a las personas que hasta este momento han estado con nosotros. Se ve que les ha parecido interesante el tema. Mañana estamos nuevamente con una transmisión en el culto de oración, 6 de la tarde, Perú para Cristo. No se olviden, por favor, queridos hermanos, que también todos los días estamos en la radio, estamos transmitiendo en el programa 3.16 desde las 8 de la mañana hasta las 9, una hora, y también estamos dando mensajes. Hasta este momento ha sido solo salvación, desde la forma más básica que se puede predicar la salvación. Hemos tocado el libre albedrío, hemos tocado que la salvación es algo que Dios ha providenciado, y en fin, todavía iremos hablando. Mañana tenemos otra programación acerca de diálogos. Entonces, queridos hermanos, los invito a participar y también a difundir nuestro programa de radio, porque así vamos a llegar a más personas para evangelizar. Apoyemos a Laura, que está al frente de este trabajo, y seamos también parte de todas las cosas que la iglesia está haciendo. Amén. Y el día domingo estamos también otra vez en el culto, 10 de la mañana, culto virtual, y el siguiente martes con otro programa también interesante en diálogos. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Y los últimos comentarios de la hermana Ida dice: gracias, Pastor Elcio, es un tema muy importante, esperamos su visita aquí en Perú. Dios lo bendiga también a su familia. Na siguiente viagem, pastor, traga a sua esposa aqui no Peru, certo? Aí a gente pode fazer um evento, né, de casais. Vai ser muito legal. Vanessa dice: muchas gracias, muy interesante. Daniel dice: gracias, pastores, el tema estaba muy interesante. Mary de Puerto Maldonado lo estaba viendo, nuestra hermana y amiga. ¿Quién más? Marcelo: obrigado por tudo, pastores, foi bênção, fiquem na paz do Senhor. Marcelo, un fuerte abrazo. Marcelo trabaja bastante en Movimiento de Misión. Un fuerte abrazo para ti. Mi esposa dice: gracias, querido pastor, por las respuestas dadas y ampliar más nuestro conocimiento. Que el Señor le bendiga. Saludos a toda la familia e iglesia. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga allá en Brasil, que Dios los bendiga acá en Perú. Un fuerte abrazo una vez más, un beso para todos. Hasta el día de mañana, hermanos. Chao, chao.